Leemos la misma en el capítulo 8 de Romanos. Alabado sea Dios. Aleluya. El líder de los sugieres, mi hermano Ariel por aquí se acercó con algo que quería decir. Amén. Gracias, hermano. Alguien descendió antes que usted. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Gracias. Vamos a abrir en Romanos capítulo 8, versículo 33. Adorado sea el Señor. No quiero decir 29 y 30, más bien. Romanos 8, 29. Hoy vamos a tocar un tema bastante controversial. Es la predestinación. Amén. Adorado sea el Señor. Pero que a la luz de la Biblia lo vamos a analizar, porque no hay que evadir temas que así tengan algunas opiniones encontradas. Nosotros, la misma Biblia es su propio intérprete. Dice Romanos 8, 29. Glorifica al Señor mientras yo lo leo. Ahí está en pantalla también. Adorado sea el Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A ver, espero, déjenme en suspendo porque este joven está interesado en la lectura. Dios lo bendiga. Déjeme que lo espere para que encuentre. Ya encontrará, amén. El hermano está ayudando, discúlpeme que no lo esperé, pero es bueno que ayudemos a los nuevos, porque algunos de ustedes saben manejar el celular con excelencia, pero la Biblia no. Entonces sí, miren, usted mira aquí, dice, él dice, no, yo miro allá también. Amén. Dice el versículo 30 del capítulo 8 de Romanos. Disculpen, hermanos, allá en las redes. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por darnos esta segunda oportunidad en este día de estar en tu casa. A mí, Señor, con este grupo de tus hijos. Gracias también, Señor, por los que nos están acompañando virtualmente y todos los que están interesados en este tema tan importante, Padre. Gracias, Señor amado, porque hemos podido cantar, orar, hemos podido interceder, hemos podido presentar delante de ti, Señor amado, algunas peticiones, otras las haremos al final, pero en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo toque, ministre, que abra los ojos de este pueblo y de esta manera nos edifiques, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar dando a Dios la gloria. Alabado sea el Señor. Me queda una horita, hoy voy a extenderme un poquito más. El tema lo exige. Amén, hermanos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Es bueno que la iglesia de hoy sepa, especialmente ustedes jóvenes, que hay muchísimas vertientes teológicas, así se llaman, conceptos, opiniones. El cristianismo, por su libertad, permite, oigan bien, el análisis. No es una religión, entre comillas, cerrada, donde usted tiene que creer solamente lo que el pastor le diga. Usted debe creer conforme a la palabra. Es la palabra nuestro rector en este caso. Y voy a hablar de esto. Miren la lección que empezamos esta mañana. Colóquenla, tengan la bondad para conectar con los hermanos que no estaban en la mañana. Levanten la mano los que no estaban en el primer culto. Amén, una cantidad de ustedes. Miren donde vinimos esta mañana. Estamos estudiando ahora el método, más bien de salvación. Vimos el domingo pasados el método. Y esta mañana les ilustré con un carro. Un carro es el medio de transporte. El método es hacerlo andar para poder cumplir el objetivo. Entonces hemos visto el medio, ahora vamos al método. El método de salvación. La obra de Dios para salvar al hombre contiene 4 palabras que debemos considerar. La primera que consideramos esta mañana es esta. A ver, subamos la lección. Es la elección. Sobre esto, allí está y quedan ahí las grabaciones, hermanos, de las redes, para que en su momento las consulten. Adorados al Señor, porque esto contribuye a su conocimiento espiritual. Dijimos que la elección se aplica a los ángeles, a Israel como nación y a la iglesia de Cristo, que es el grupo en el cual nosotros estamos. Amén, que quede claro. Uno debe saber en qué programa de Dios está. Amén. Por ahí hay una secta que enseña que ellos son los 144,000 sellados. Pero si uno va a la Biblia, esos 144,000 estarán en el tiempo de la tribulación. Ahora no. Y 144,000 sería un grupo muy limitado para los más de 8,000 millones. Eso sería excluyente, eso no armoniza con la gracia divina.
Amén. Entonces avanzamos hasta aquí. Gloria al Señor. Démosle hacia la parte alta para ver la segunda frase o palabra, más bien, predestinación. Y por eso nos vamos a demorar, porque quiere decir priorizo. Entonces significa determinar por anticipado. Y vimos por la Biblia que Dios en su sapiencia diseñó un plan de redención. Dicen amén. Y también, escuchen bien, diseñó un proyecto para cada uno. Si uno lo descubre, entra en él, entonces en cierta manera uno fue predestinado. Si no lo quiere descubrir, si sigue en pecado como tantas vidas que oyen del evangelio y continúan en su vida pecaminosa, se perderá esa persona con el conocimiento del proyecto de Dios para él. Lo que Dios predestinó fue el proyecto. Amén. Para que ustedes y yo y todos los que están allá entremos en él. Adorado sea el Señor. Y estamos ahora, ya vimos las citas esta mañana, sobre esto lo acabamos de leer en Romanos 8, 29 y 30, donde aparece la palabra predestinar varias veces. Y entonces vamos a estudiar hoy los dos conceptos sobre este importante tema. Y a algunos les suena esto como extraño, pero los que estudiamos la Biblia no. Y resulta que hay dos grandes vertientes, que es esta. ¿Cómo se llama la primera? Y la otra, el arminianismo. Se derivan estos nombres de Juan Calvino, que es un teólogo francés. Él era profesor universitario en Ginebra en el siglo XVI, cuando la reforma protestante se dio. Eso es historia, eso está en internet. Amén. Empezó el libre pensamiento en toda Europa occidental. Adorado sea el Señor. Ustedes recordarán, los que les gusta estudiar, porque otros de eso ni saben nada. Qué triste que estando la información allí no se consulte. Cuando el catolicismo tomó en el año 325 después de Cristo a través de Constantino, cuando se popularizó la Iglesia católica y tomó el control político, escuchen eso, y nació un estado que todavía existe, se llama el Vaticano, y tiene una profunda influencia en los países del mundo. Por eso cuando ustedes oyen que hay un diálogo entre el Estado o este sector y la Iglesia, no se refiere nunca a la Iglesia evangélica. La iglesia en América Latina tradicionalmente son ellos. Ahora por eso es que han habido arreglos y ajustes para que otras iglesias entremos también, porque lo somos. Ese imperio duró muchos siglos. Fue hasta el 1517, más exactamente el 31 de octubre de ese año, que un monje benedictino llamado Martín Lutero, en una ciudad llamada Wittenberg, en Alemania, él dictaba clases. Este hombre estudiaba la escritura que solo tenía acceso el clero. O sea, la clase dirigente del pueblo no tenía Biblia, era costosa, no estaba impresa en forma, estaban todavía los rollos, la imprenta no se había inventado, entonces no habían Biblias. Y eso facilitaba que al pueblo se le dijera lo que ellos querían decirle, no lo que el pueblo necesitaba saber. Con esas 95 tesis que están en internet traducidas al español, entonces se dio lo que se llamó la Reforma Protestante. Y ahí la palabra protestante. Esto abrió el pensamiento de muchas naciones, se emancipó Alemania, Francia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, todos los países se emanciparon del yugo papal y entonces hubo libertad de pensamiento. Y esa libertad de pensamiento permitió que muchos teólogos empezaran a interpretar la escritura. Y contemporáneo con Calvino también surgió otro que se llamaba Jacobo Arminio. Y ahí la palabra el arminianismo. Estos dos conceptos tuvieron cierto choque y llegó el momento en que hubo un concilio y no pudieron armonizar. Entonces es bueno que nosotros ya en el avance de la historia veamos esto. El calvinismo sostiene la premisa salvo para siempre salvo. Que una vez que una persona es salva, ya no hay nada más que hacer, ya quedó salvo de por vida. Eso es cuestionable a la luz de la Biblia. Amén. El arminianismo enseña otro. Miren ustedes los textos sobre los que se apoyan algunos calvinistas. Veámoslos en Juan 6:44, 6:65. Por ahí vamos a ver para ir a la escritura. Porque cada uno de ellos argumenta y dice tener base bíblica. Y usted y yo debemos también argumentar, escudriñar, amén. No pasar entero lo que nos enseñan, hacer como los de Berea, estudiar la escritura. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este texto interpretado por esta vertiente teológica quiere decir que todos los que vinimos fue porque Dios fue el que determinó que viniéramos. Eso tiene parte de verdad. Amén.
Pero también, oigan bien, es una verdad relativa, porque también contó con nuestra voluntad. O sea, no vinimos a Dios a las malas. Hay una parte que el arminianismo enseña, y yo lo creo con ellos, y es el libre albedrío, la voluntad humana. Amén. Entonces, ese es un texto que ellos esgrimen. Otro está más adelante, Juan 6:65, creo que es la cita. Gloria al nombre del Señor. Permítanme verla así, el 65. Más adelantito, aquí por favor, hay otro texto que ellos esgrimen. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces el calvinismo le está atribuyendo toda la iniciativa al Dios del cielo. Y aquí está diciendo que el humano no hace nada, ¿sí? Que ninguno puede venir si el Padre no es el que toma la iniciativa. Pero repito, no es a las malas. Ninguno de ustedes fue salvo a las malas. Es que yo lo quiero salvar y usted no, fue que quisimos. Por eso hay otro texto en Isaías: si quisieres y oyeres. Son dos vertientes que hay que saberlas interpretar, porque en parte las dos tienen algo de razón. Amén. Y es bueno que les diga esto, porque ahora las iglesias se han dedicado al ruido, al entusiasmo, y no profundizan teológicamente. Y ahora cualquiera sale de pastor y grita y pega unos gritos en el púlpito y habla en las lenguas, y la gente grita también, y luego se van sin mayor fruto. Una hermana me estaba diciendo, me escribe de Europa y dice: hermano, aquí pasa eso, los pastores aquí trabajan muy fuertemente, en Estados Unidos también, les toca duro. Entonces trabajan tan intensamente, algunos tienen 2 turnos en lo material. Entonces llegan al culto a grandes distancias cansados, se les nota el cansancio. Y se advierte en ellos que no ha habido una preparación, no estudiaron, no prepararon una lección, una clase, un sermón, un mensaje. Sencillamente da unos gritos y comienzan a sacudirse allí, hablan en lenguas, otros más, y luego la gente se va a casa sin una edificación doctrinal que nos construya. Y esa ignorancia es el caldo de cultivo muy oportuno para las sectas. Entonces les estoy hablando hoy de esta parte. Vamos a otro texto, por favor, y es los que usan en esta vertiente. 8:43 de Juan 8:43. Sigamos en Juan. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Está dándole, oigan bien, al Dios del cielo toda la responsabilidad y no al humano. Gloria al nombre del Señor. Avanzamos a Romanos 5:6. Gloria al Señor. Romanos 5:6, allá también en casa búsquenlo y verán ustedes esta base que sostienen ellos. Ahora veremos la diferencia conceptual que ellos también tienen. Romanos 5:6 lo tenemos ahora. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Si uno toma un texto y lo saca de contexto, escuchen, el contexto es lo que rodea el texto. Amén. Uno cuando estudia la Biblia y la lee, debe leer todo el contexto y hacerse algunas preguntas que se las voy a dar para uno entender. Por ejemplo, ¿quién escribió esto? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién lo dirigió? Amén. ¿En qué contexto social o político o cultural se dijo? Y de esa forma uno entiende el texto sagrado. No crean que nada más orar: Señor, revélame. A veces hasta leen mal. Esta mañana, por ejemplo, estábamos leyendo 1 de Pedro 1:2 y más de uno leyó: elegido según la presencia de Dios Padre. Y resulta que ahí no dice presencia, dice presciencia. Entonces cuando uno lea la carrera, interpreta equivocadamente. La escritura debe ser su propio intérprete. Y el apóstol Pedro dice que algunos inconstantes tuercen las escrituras. Si uno no tiene una adecuada experiencia con Dios y un conocimiento bíblico, lo pueden torcer. Amén. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto. Adorados al Señor. Que Cristo, cuando aún éramos débiles, dice: Él fue el que hizo todo. Así que usted no haga nada, porque si usted está condenado o está expuesto a la condenación eterna, todo lo que haga sobra. Y eso, en cierta manera, vulnera la justicia divina. Aunque a usted le parezca extraño y no digan amén. ¿En qué manera la vulnera? Que entonces Él escoge unos para salvación y otros para condenación. ¿No nos da la oportunidad a todos? Entonces la justicia quedaría vulnerada. Entonces, ¿dónde está el amor y la misericordia de Dios? ¿Cómo así que la tiene para con uno y para con otros no? ¿Cómo así que me quiere salvar a mí y no a mi familia? Entonces mire que ahí entra también ya el análisis que nosotros debemos hacer de la santa palabra del Señor. Veamos más textos ahí en esa línea. Romanos 8, 7 y 8. Adorado sea el Señor. Romanos 7, 8.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Está aquí diciendo entonces este escritor y forzando el texto a decir que todo lo que la persona haga es imposible, pero noten que es los designios de la carne, es en la naturaleza pecaminosa. Y los que viven según la carne obviamente no pueden agradar a Dios. ¿Ve usted? Entonces el calvinismo tiene estas vertientes, hermano, y no crean, no son poquitos los que están en esto. Hay una cantidad de grupos, no personas, sino iglesias que creen de esa manera. Por eso usted no oye exhortaciones contra el pecado, porque de todas maneras ustedes están ya salvos. Y que una vez que usted pasó y repitió la oración, nadie los arrebatará de la mano. Y son textos así que le hacen creer a la persona que nada va a pasar. Eso puede llevar a una persona a descuidarse, a tomar la salvación de una forma muy, muy liviana. Y Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor, o sea, inviértale a esto fervor, entusiasmo, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Volvamos una vez más a la lección. Estos son algunos puntos, hay muchísimos textos más, pero yo les doy estas pautas. Esta es la premisa de ellos y por eso está un etcétera, o sea, en esa línea hay más textos. El arminianismo enseña que la salvación está condicionada. Aquí en el calvinismo no, fue salvo ya. Mientras que este Jacobo Arminio descubrió por la Biblia que la salvación sí está condicionada. ¿Condicionada a qué? A la perseverancia, a la santidad, a la fidelidad. Por eso yo me identifico con este punto de vista. Amén. Y oigan esto, miren que también tienen sus argumentos, porque es que, hermano, que usted estudie la Biblia, ore a Dios, pero también estúdiela. Miren, Josué 24:15. Miren, hermanos, que desde allá del antiguo pacto, que hay más textos. Yo pudiera, por ejemplo, citarles el de Caín, cuando Dios le dijo: el pecado está a la puerta, ve a ver qué hace. Escoge, y si eres bien, serás enaltecido, si eres mal. O sea, apela al libre albedrío, que en el calvinismo no es tenido en cuenta, mientras que en el arminianismo sí, porque soy yo el que determino si soy fiel o no lo soy. Veamos Josué 24:15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, oigan la frase, ¿cuál es? Escogeos. Y escoger es que a usted le toca escoger. Y entonces el calvinismo en este caso, al decir que usted está salvo para siempre salvo, anula el término escoger. Porque usted entonces, ¿qué va a escoger si ya está predeterminado para perderse? Amén. O para salvarse. Esta palabra escoger entonces determina voluntad, determinación. ¿A quién sirváis? Si a los dioses quienes tuvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Josué le está diciendo: hay dos opciones, o los dioses aquellos o el Dios del Señor, el Dios del cielo. Y luego añade esta hermosa frase: pero yo y mi casa, ¿qué? O sea, Josué escogió servir a Jehová. Amén. Y por ahí se va esa línea, hermano, del arminianismo, responsabilizándonos a nosotros, que es lo que yo creo. De ahí que continuamente hay que amonestar, hay que exhortar, amén, para que vivamos rectamente. Porque Jesús dijo: el que persevere hasta el fin. Quiso decir, el que no persevere, ¿qué pasará entonces? Obviamente que no. Entonces es bueno conocer esas dos vertientes, porque usted puede encontrarse con algunas personas que piensan de una manera y de otra, hermano. Es una cosa tremenda. Alguien una vez me planteó una polémica sobre los platillos voladores. Yo le dije: no, pues yo he oído eso. Me dijo: en la Biblia están. Mire, ahí dice que se acercaron a la ventana del lugar donde vivía Isaías, y que Isaías lo vio con alas así, y Ezequiel también. Le dije: no, esos no eran platillos voladores, eran ángeles. Amén. Mire que hay gente que interpreta de una manera y de otra. Adorado sea el nombre del Señor. Entonces, ahora que hay tantísima Biblia, que la encuentra usted en el Éxito, en el Carrefour, en eso Jumbo, la Biblia usted la encuentra en cualquier librería. Versiones católicas, versiones cristianas, versiones liberales. Usted tiene que saber, hermano, allá y aquí, qué tipo de Biblia usa. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, por favor, tengan en cuenta eso. Entonces, continuamos. Vamos a ver otros textos, sí, claro, por supuesto. Vamos aleluya, a Mateo 11:28. Oigan otra vez, donde voy a enfatizar este pensamiento del arminianismo, donde se apela a esto: venid a mí, ¿quiénes?
La palabra venir es una invitación. Amén. Cuando usted le invitan, usted determina si va o no va. Apela a la voluntad, ¿verdad? Por eso usted se le invitó al culto y usted quiso venir al culto. Allí hay personas que no quisieron venir. Así de sencillo. Amén. ¿Usted ha visto personas en esta pandemia que son de esta iglesia o eran? Yo diría que eran. Porque uno se pase más de un año y medio no viene a la iglesia, ya no es de esa iglesia. Cuando uno es de una iglesia y tiene un compromiso con Dios y con esa congregación, uno viene. Que le dio COVID y a irlo 3 semanas o 4, pero cuando se levanta, otra vez viene. ¿Por qué? Porque quiere, es porque desea. Esa palabra venid apela ahí mire, Jesús lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. El que está cargado y trabajado determina si viene o no viene. Alabado el nombre del Señor. Y nosotros hemos venido y hemos depositado nuestras cargas a sus pies. Levante esa mano y dele gloria al que vive. Aleluya. Juan 17:17. Oigan el soporte que los arminianos sostienen. Y repito, yo como pastor y como cristiano me identifico con ello. Toda buena dádiva y todo don perfecto es Juan 17:17. Allí está: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es santificarlos, es que ellos lo permitan también que nos santifique a través de la palabra. Aquí estoy viendo hermanas que yo las vi recién llegaron a esta iglesia bastante desajustaditas en la parte de la estética de la vestimenta, pero de pronto las veo que van cambiando actitud. ¿Sabe? Eso me llena de gozo. Eso no es argumento del pastor Henao, es palabra. Esta palabra santifica, y eso lo hace usted cuando quiere, otras no quieren. Amén. Hay personas que me han dicho, una mujer que fue concejal en Arauca me dijo: no, pastor, yo soy una mujer de vida política y usted me quiere ceñir a un molde. Le dije: no, yo no, es la palabra. Y tranquila, así usted puede, si quiere venir al culto, pues yo no la puedo bautizar así. Me dijo: no olvídese que usted me va a ver a mí como una vieja, me dijo. Una bayuna de esas morenas así de arranque. Sí, oye, que hay gente así. ¿Por qué? Porque hacen uso de libre albedrío, ¿sí? Y tenía unas piernas que según ella decía que era bonita y le gustaba exhibirlas. Yo le dije: eso es pecado, eso es mundanalidad, eso es vanidad, hermana. Y esa es la que le he contado, que dijo: que me lo diga Dios. Yo le dije: cuidadito, porque Dios habla muy duro. Y Dios se lo dijo. Un sencillo accidente de moto, no tan sencillo. Fueron meses de cirugías en las rodillas y la lograron arreglar, pero le quedó unas cicatrices muy feas. Entonces, después, cuando ya vino después de la cirugía, la faldita abajo para cubrir las cicatrices. Me miró, se le aguanaron los ojos y dijo: pastor, Dios habla duro y muy duro. Le dije: amén. ¿Sabe que esa mujer vive en Cali y persevera y es fiel? Ya está abuela y es maestra de niños. Y le dice: y cuidado con ir a retar a Dios que porque mira lo que me pasó, mira. Amén. Y les habla, adorados al Señor. Porque Dios, hermano, no la coaccionó, pero tuvo un trato con ella. Ella pudo haberse rebelado y haberse amargado y haberse apartado de la iglesia. Ella entendió que era un trato de Dios con ella. Alabados al Señor. Que así sea esta mañana. Amén. Veamos entonces ahora Juan 17:37. Creo que está ese texto por allí. Gloria al nombre del Señor. Para que ustedes vayan y vean otros. Tengo más, adorados al Señor, que usan los arminianos. El 37 se alcanza allí o no tiene. Adorados al Señor. Entonces pasamos a Hechos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Miren 2:38. Empezando la iglesia, miren que se apela a la voluntad de las vidas que oyen la palabra. Pedro les dijo, porque ellos preguntaron: ¿qué haremos? Vean el 37. Miren una multitud de gente que unen sus voces y ante esa predicación. Veamos el anterior, por favor, el 37. Es bueno que usted tenga claro: al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? Sentir tristeza. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos. ¿Cómo es la pregunta? Ese que haremos abre el corazón. Amén. Lo mismo que preguntó el carcelero de Filipos: varones, ¿recuerda la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso habla de la voluntad de mi disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo Pablo. Todo eso nos habla de una voluntad humana que se dispone. Alabado sea el Señor. De ahí que esta vertiente es la que más identifica la mayoría de iglesias evangélicas en el mundo.
el movimiento misionero mundial y nos identificamos con esta postura, porque ellos preguntan, ¿qué haremos? O sea, estamos en pecado, ¿qué vamos a hacer? Pedro pudo haberles dicho, no, tranquilo, que usted es el que nació para ser salvo, salvo, y el que nació para perderse, así haga lo que haga. No, miren lo que les dice, versículo siguiente, gloria al que vive, alabado su nombre, amén. Entonces, aleluya, por favor, no me demoren mucho el texto. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está el arrepentimiento y la conversión, que es una determinación mía y suya. Usted se arrepiente si quiere, si no, no lo hace. Amén, hermanos. Ahí está ese dilema. Hoy por allá en el Huila hay otro grupo que van a pedir perdón. Pero muchos han intuido que no hay un arrepentimiento de todo corazón. El arrepentimiento genuino conlleva un cambio de actitud y un resarcir el daño que hayamos hecho. Por ejemplo, si un hombre viene a Cristo y está en adulterio, abandona el adulterio. Si está en fornicación, abandona la fornicación. Si está en una persona en una maldad, en robar, pues la Biblia dice: el que hurtaba no hurte más. Cambia de actitud. Eso de golpecitos de pecho y seguir en lo mismo, eso no tiene ningún valor delante de Dios. Este arrepentimiento apela a la actitud mía. Aquí soy yo el que determino si entro o no entro. Amén. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dijo Jesús en una iglesia. Si alguno ¿qué debe hacer ese? Abrir la puerta. Y entonces Jesús entra y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hermanos, tengan claro el concepto bíblico de la salvación, para que usted no se crea que ya fue salvo y que ya pase lo que pase. No, cuídela, administra. Adorado sea el nombre del Señor. Hay más citas por allí. Las voy a obviar para que veamos este cuadrito. Vamos a subir la lección, alabado sea el Señor, y vamos a la lección, por favor. Aquí hay más citas bíblicas que no las vamos a leer. Si quiere, tome nota. Está en Hechos 3:19, porque vamos a leer. ¿Lo leemos más bien? Amén, sí, leemos, estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Entonces hagamos, le dicen en Antioquia, hágale. Capítulo 3, versículo 19, seguimos. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Oiga la condición. Amén. O sea, sin arrepentimiento y conversión, uno es el arrepentimiento, es el momento, amén. Y la conversión, convertir es dar la vuelta. La palabra arrepentirse, amigos míos que vinieron hoy, tiene la idea que yo voy en esta dirección equivocada. Arrepentirme es que giro 180 grados. Uno dijo, gira 360 grados. Le dije, pues sí, que entonces igual. Porque si doy 360 quedo igual como estaba. Amén, no es que es lo que el círculo tiene. No, son 180 apenas y me dirijo en sentido contrario. La palabra arrepentirse tiene esa idea, vivir de otra manera a la que vivíamos antes. Entonces la condición es: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dicho de una forma correcta y teológica, si no hay arrepentimiento y conversión, no hay borrón de pecados. ¿Dicen amén? Amén, aleluya. Y vendrán entonces de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y hay otros textos, vamos a continuar en ellos entonces. Alabados el Señor. 17:30 de Hechos, vamos allá. Oigan lo que le predicó a los filósofos epicúreos y estoicos, que eran dos vertientes que habían fuertes en los días de Pablo en Atenas. Y le llevaron a Pablo allá porque querían oír algo nuevo, porque hay gente que le gusta estar, decimos aquí en Santander, chismoseando, oír qué otro dice. Y para tener idea, hay gente con una mente llena de conceptos de otros, y eso uno debe analizarlo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué los manda? El arrepentimiento es la reacción humana al llamado divino. Así es sencillo. Eso es lo que todos hemos hecho para vivir la vida que hoy tenemos en Cristo. Si no nos hubiésemos arrepentido, no estaríamos aquí. Así que usted, hermano nuevo, que dice, yo estoy leyendo allá, siga pendiente, porque esta es la condición. Y ya próximamente tendrá Biblia. ¿Yo? Compre Biblia, hermano. Trae, ojalá una Biblia buena. No compremos de esa bibliacita de periódico recicladito, por ahí, de la baratica, de la que regalaba mi esposa, que a propósito nos acabaron las Biblias. Esa es para regalar, pero uno de cristiano debe comprar. Dios bendiga a los amenes. Que le cueste, que uno diga aleluya. Y ojalá con buen forro, adorados el Señor, de papel fino. Y ojalá carita la Biblia para uno valorarla más.
Es que lo que usted tenga con Dios lo manifiesta con la palabra de Él. Amén. Así que los nuevos les insto a ello. Vamos más. Apocalipsis 22:17. Alabado el nombre de Jesús. Apocalipsis 22:17. Aleluya. Y el espíritu y la esposa dicen. ¿Cómo dicen? Otra vez. Y oiga, y el que oye, ¿cómo debe decir? Y el que tiene sed y el que quiera. Mire, el que oye, el que quiera, siempre apela a la voluntad nuestra. Esta es la vertiente del arminianismo que se contrapuso en esa época y ellos murieron. Tanto Calvino como Arminio murieron, pero quedaron los pensamientos de ellos. Y algunos han seguido las líneas aquellas y ahora con tanto cristiano en el mundo que todavía estas vertientes se han mantenido. Y son las dos más fuertes que hoy se profesan dentro del ámbito cristiano, porque en el catolicismo el concepto de salvación es otro. El catolicismo dice fe más obras igual salvación, más los mandamientos de la iglesia, más el magisterio, y van sumando antes de la salvación una cantidad de ritos, de ceremonias. Por eso está el bautismo, la confirmación, la primera comunión, la extrema unción y todo eso, ¿verdad? Amén. En el cristianismo evangélico existen estas dos vertientes y entonces estamos hoy aclarando con cuál de las dos nos identificamos. Denle gloria al Señor. Veamos el cuadro, por favor, para ir redondeando esta idea. Sea bendito el nombre del Señor. Aquí la subimos. Amén. Ahí está. El calvinismo enseña, hay cada una de las dos filosofías o vertientes tienen 5 puntos, amén, que no son comunes en todos. Por ejemplo, en el calvinismo todos son pecadores y en eso estamos de acuerdo. Todos somos pecadores, o son. Amén. El segundo punto es gracia irresistible. O sea, que Dios salva al pecador sea como sea. El arminianismo enseña gracia resistible. Una persona puede resistir al Espíritu Santo. Claro que sí. Amén. Usted conoce personas que las hemos evangelizado. ¿Es así o no? Hasta personas familiares nuestros que les hemos hablado del Dios del cielo, que ha visto nuestro testimonio, nuestro cambio. Sin embargo, no quieren. Ellos resisten. Es la gracia resistible. O sea, aquí ya no están de acuerdo estas dos opiniones. El calvinismo y el arminianismo ya discrepan. Tercero, salvación por gracia. Amén. Aquí estamos de acuerdo en que la salvación es por gracia. O sea, la aporta el Señor, pero la parte mía es determinante. Amén, hermanos. Tercer punto, salvación solo para los elegidos. Predestinados, ya usted, ¿sí? Por eso esto es importante que usted tenga en cuenta. Hay un pastor en Cúcuta, él se llama Benjamín Murallas. Benjamín Murallas es un hijo espiritual mío de los Murallas que ganamos para Cristo. Esa gente es una familia grande del sur de Bolívar que fueron por allá y Dios salvó casi toda esa familia. Es una familia numerosa, esa hermana tuvo como unos 13 hijos y casi todos fueron salvos. Son de las familias que Dios toma, ¿verdad? Y este Benjamín, el primero fue un hermano llamado Víctor. Y él quería mucho a su hermano Benjamín y lo puso en oración durante un mes. Si en este mes Benjamín se convierte, es porque está para ser salvo. Si no se convierte, está para ser condenado. Miren ustedes que a veces uno nuevo hace esos votos. Y al mes que se completó, Benjamín no había entregado su vida a Cristo. Y entonces le dijo, yo lo siento por usted. Ya puse el plazo, se cumplió, usted no se convirtió. Usted está perdido de por vida. Usted está ardiendo desde ya. Y nada hay que haga que ya valga. Ese muchacho se pegó un susto, hermano. Llegó en bicicleta allá a la iglesia. Y me preguntó, hermano Henao, me decían, hermano, esa familia, porque yo llevaba culto allá. ¿Dios desecha a algunas personas? Le dije, pues sí. Y le hablé de Judas y le hablé de Saúl y esto, y ese hombre se entró en un pánico. Y dije, ¿por qué se asusta? Digo, pues es que yo estoy desechado de Dios. Y se le viene un llanto, hermano. Y estoy condenado en vida. Y esa actitud me mostró que no estaba ni desechado ni condenado. Y que no estaba ardiendo tampoco ya. Amén. Alabado sea el Señor. Cuando le hice conciencia de esto, esa misma noche, Benjamín Muralla entregó su vida a Cristo. Hoy es un pastor. Evidencia de que no era condenado. Incluso el otro se molestó, dijo, hermano, pero si yo puse ese plazo, le dije, hermano, ¿cómo así que usted va a desear ver a su hermano así? Mire que este hombre entregó su vida al Señor y hubo que hacer claridad sobre estos puntos doctrinales. Amén.
para que usted sepa y no se deje guiar solamente por ejemplo, hay unos que ponen determinada señal por tiempo. Y resulta que no, mire, anoche que mi padre murió, yo en esa angustia, en aquello, yo deseé que el Señor viniera pronto. Y le dije a mi mamá y a mis hermanitos solos, llorando allí, en esa choza donde estábamos, les dije, vamos a ser fieles. Porque por tarde, en 5 años, el Señor nos va a llevar a su presencia. Viene el rapto de la iglesia. Y va a ser 45 años ya. Sí, yo estaba conmovido. En un momento de oración, uno quisiera que ya. ¿Cierto, hermano? Y usted dice, es que lo vi salvo, ya lo vi salvo. Yo me soñé viéndolo en el altar y de pronto lo ves por ahí en una borrachera, un pecado. No se angustie por eso. Es que Dios es soberano y en su momento lo va a traer. Como hay personas que nosotros no creíamos que llegaban a Cristo. Sí, Señor. Gente que uno no daba 5, pero está impío y de pronto lo encuentra uno hasta de pastores. No les he contado de uno que es pastor por allá en el altiplano de Bogotá. Malo, lo eché de la iglesia de Salamena, dije, se me larga, enamorado, sin vergüenza. Cuanta muchacha veía, eso era como un buitre, hermano, lo traté mal. Y en una conversión se perdió y no lo volvió a ver cuando, mal en el sentido que lo fui muy drástico con él. Y de pronto estoy en una conversión y están leyendo los nombres de los que van a ser presentados. Cuando oigo ese nombre dije, será un homónimo, porque coincide apellido y nombre. Y enseguida me puse pendiente cuando lo veo que viene con saco y corbata y este es. Alabado el nombre del Señor. El que, uy hermano, yo le dije, pero seré, ¿a dónde estará ahora? Pues me bajé a saludarlos cuando bajamos los pastores a darles el saludo y me abrazó y me dijo, hermano, el Señor tuvo misericordia de mí. Dios me perdonó, hermano. Yo ya, de verdad que me sorprendí. Y ella es mi esposa, hermano, ella también la presentaron. Una muchacha de Dios, una mujer de Dios, ya son abuelos. Amén. Entonces, a veces uno cree que Dios mueve de una manera y no es mi voluntad, es la de Él también. Pero Él le dio, mire, ¿qué pasó con ese varón? Y yo sé, hermano, Él sabe que Dios lo tocó y Él abrió su corazón. Si Él sigue como venía, picando aquí, picando allá, hermano, de novia cada rato y poniendo a pelear unas con otras, ese hombre se pierde eternamente. Pero aprendió. Entonces ahí determina la voluntad humana. Miren, salvación solo para los elegidos, mientras que el arminismo enseña salvación para ¿cuántos? Venid a mí todos, dijo Jesús. Y de tal manera amó Dios al mundo. Sigan el texto, ¿cómo es? ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree, si usted cree, aleluya, no se pierde. Todo, y usted y yo creímos, otros no quisieron. Entonces volvamos al énfasis en estas dos vertientes teológicas. Salvación para todos. Énfasis el calvinismo en esto, en la soberanía divina. El énfasis en el arminianismo está en el libre albedrío del hombre. Amén. Que es con la que más nos identificamos. O sea, para que haya el proceso de salvación se encuentran las dos voluntades. La divina en querer salvarme y la mía en querer ser salvo. Amén. Amén, hermanos. Mire qué bonito ejercer la libertad así. Porque sería muy desagradable para uno tener que ser evangélico por las malas. ¿Verdad, hermano? Es que me toca porque o si no, no, tan bonito cuando uno lo es porque ama la palabra, porque ama al Señor. A su nombre gloria. Alabado el nombre del Señor. Vamos a ir concluyendo, hermanos, para decirles que estos grupos afines, ustedes oirán en estudio teológico, grupos afines al calvinismo. Están estos grupos, los presbiterianos, un sector bautista. Las iglesias bautistas son fuertes, especialmente en el mundo inglés, en el mundo anglosajón, porque ellos tienen muchísima antigüedad. En Estados Unidos los primeros que llegaron allí fueron bautistas y los llamaban así por el énfasis que hacían en el bautismo. Esas iglesias fueron, hermano, fuertes. Hay enormes construcciones, universidades bautistas, clínicas bautistas, metodistas. Estos grupos tuvieron mucho auge en el siglo XVIII y XIX. Y fueron grandes. Misioneros bautistas llegaron a Colombia. El Instituto Bíblico de Ocaña lo fundaron ellos. Aquí se llama Alianza. Y bueno, trabajaron muchísimo estas vidas y enseñaron la palabra y predicaron. Y Dios los usó para salvar a muchos. Alabado el nombre del Señor, de manera que allí están estos grupos que son más antiguos, presbiterianos, un sector bautista, reformistas. Hay una iglesia que se llama Reformada, porque es que hoy hay tanta iglesia, usted ve, hermano, nombres por todos lados, que ahora el Ministerio del Interior en Colombia se ve a gatas para entrar a otras iglesias porque están repetidas y le ponen cualquier nombre.
Hay una que vive en Bogotá que llama Iglesia El Abrazo del Padre. Sí. Y le ponen nombres así porque es que hay tantísimas, pero son pequeños grupitos que no se ciñen a una autoridad, a una línea de doctrina ni a una autoridad sobre ellos. Eso se está dando, ese fenómeno está dándose hoy. Que la persona quiere predicar pero sin que nadie los mande, ni nadie los gobierne. Eso es lo que origina las divisiones. Entonces hacen lo que quieren, enseñan como quieren, y lo que priorizan no es la salvación de las almas, sino la economía de ellos. Por eso dejan a la gente que ande como ande. Caminen como caminen, porque le importa es que traiga diezmo y ofrenda. El llamamiento bíblico, ya lo vimos esta mañana en Efesios 5, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Un ministerio genuinamente bíblico lo enseña a uno a vivir la vida de Dios. No nos deja andar como nosotros querramos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Estos días me comunicaba el supervisor que hubo que prescindir de un pastor. Escuchen esto, es un pastor joven, pero él aprendió este asunto de la terapia, que es fisioterapeuta. Y él en la casa pastoral, en una armó allí, y entonces haciéndole masajes a un poco de mujeres de esas que les gusta que le hagan masaje. ¿Y cómo así? Una hermana llegó al culto y vio y el pastor allá masajeándola, ¿sí? Ella se sintió mal. Pero pastor, usted no es hermano, es que está en mi profesión. ¿Cómo así? Y hermana, pastora, ¿usted qué le dice? No, hermana, ¿qué es su profesión? ¿Qué se sentiría usted, hermanita? Dejar para a su marido solo, amén, dándole sobados y haciendo, ¿cierto? Algunas dicen, conmigo nada, que busque trabajo en otra, que aprenda otra profesión. Ustedes algunos dirán, pero es que es normal. No, esa cercanía, ese toque despierta sensaciones pecaminosas en el varón. Seamos honestos, ¿sí o no? Algunos dirán, usted era un marciano entonces. Pero si usted es terrícola, usted va, amén, adorado el nombre del Señor, sin necesidad de tocarla, dice aquí el hermano, ¿sí? ¿Cuánto más? Imagino una mujer ahí desnudo, semidesnudo, y ahí boca abajo y el otro entándole aceitico, ¿sí? Señor reprenda a todos los demonios. Pero miren que este hombre creía que eso no, el pastor le amonestó y le dije, pero ¿qué presbítero metió este hombre? ¿Cómo le van a permitir que haga esto? Si uno el sentido común me dice. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Que hay determinadas profesiones que uno de pastor puede que las tenga, pero hay unas que no armonizan con la ética bíblica. No, que porque soy pastor, entonces más tengo unos ahorritos, entonces voy a montar una cantina, hermano, porque la gente compra licor. Yo no me lo tomo, pero otro no. Mire que ese trabajo no armoniza con mi ética bíblica, como no armoniza que un fisioterapeuta pastor, ¿sí? Hermano, es que yo le pongo una toallita chiquita en las nalgas y yo sigo, ¿sí? ¿Cómo así? Mire el lenguaje que usaba. Yo le dije, no, hermano, que siga con su taller y con su cosa, pero no puede estar en el púlpito en esa condición. Porque imagínense, hermano, no, es que por favor, esta hermana se escandalizó, porque es que el pueblo tiene conocimiento bíblico, hermano. Uno tiene que abrir los ojos del entendimiento, adorado el nombre del Señor. Y entonces me llamaron para dar mi opinión, y la opinión que yo di es esta que les acabo de expresar a ustedes. Alabado sea el Señor. Porque, hermano, es que se va alivianando tanto el cristianismo. Es que, mire, usted va a Australia, en otros países de corte inglés, en Estados Unidos, por allá en Europa, y usted ve, dice que gente cristiana, hermano, fumando cigarrillo, con 3 y 4 divorcios encima, ¿sí? Con los pelos así amarillos y rojos y tal. Y yo digo, pero ¿qué cristiano es este? Porque allá estos grupos, oigan bien, son antiguos. Ahí pertenecen también, hermano, luteranos. Están también metodistas o wesleyanos, una cantidad de personas que están ahí en eso, porque se fue replicando por generación y se fue menguando. Cada generación es menos, cada menos, hasta que se fue borrando. En 200 o 300 años que esos grupos tienen, hermano, todos ellos fueron perdiendo la identidad. Y encontrarse usted un wesleyano en Australia, o un presbiteriano, o una iglesia anglicana que es grande allá, hermano, es como encontrarse un católico aquí, ni más que ver. La misma condición. Y los originarios no fueron así. Ellos fueron enfáticos en esto. Por eso esta obra, que está en una etapa de transición, porque ya vamos a cumplir 60 años, tenemos 58. De ahí la importancia que ustedes, a semejanza de aquella hermana de voces, va llegando al culto y de pronto ve una puerta entreabierta y oye por allá y se mete. Cuando ve eso, ¿cómo nos iba a sorprender esa sierva? Amén. Se necesitaba que fuera una mujer retrasada mental,
Sí, pero inmediatamente reaccionó porque tiene formación bíblica. Amén. Entonces el pastor bíblico tiene la responsabilidad de hacer lo que dice, ahora lo vemos. En grupos afines al arminianismo tenemos estos huerellanos, que son bastantes, o metodistas, también se llaman así, y los grupos pentecostales. El pentecostalismo por siglos no se conoció después de la Reforma. La iglesia fue reformada por Lutero, Calvino, y otros más que se fueron sumando por allí. Ellos no eran pentecostales. Esta Pentecostés surgió en el 1906 con un gran avivamiento que hubo en Los Ángeles, California, que lo originó un moreno llamado William Seymour. Este hombre lo tomó el Señor y hubo el gran despertar de la calle Azusa allá en Los Ángeles, California. Un despertar tremendo, y vino este gran despertar, y este movimiento misionero mundial, escuchen hermanos allá, es como el bisnieto de ese avivamiento. Esto sacudió los mismos simientes sociales de Estados Unidos. Fue un despertar, hermanos, donde se prendió la llama en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, en Miami, en Atlanta, en todo el país. Y hubo un gran despertar, oigan bien, que se llamó inclusive movimiento misionero, sin estar primero antes de este. Eso fue una cosa maravillosa. Mandaron misioneros por todo el mundo, se santificaron las iglesias, hermanos, las cantinas se cerraban. Un avivamiento trae eso, una convicción de pecado. Eso que dicen Hechos, eso es un avivamiento, un deseo de abandonar la maldad. Amén. Sin que nadie se la esté diciendo continuamente, el pecador en esa condición siente la urgente necesidad de salir de su condición. Siente que ofende a Dios, que está repugnado ante Dios. Esa fue mi experiencia. Yo me convertí en una tarde de avivamiento. No había en la iglesia un avivamiento, pero yo me convertí con experiencias, hermanos. Eso es lo que me ha sostenido en 45 años de vida cristiana. Yo estuve en el piso hora y media llorándole a Dios misericordia, pidiéndole que me perdonara. Yo no maté, yo no estuve nunca en una cárcel, jamás robé, porque no me lo permitió mi papá. Me enseñaron, pero yo sentí pecado adentro y una necesidad de liberarme de él. Y lloré mucho en la presencia del Señor. Usaba el pelo largo, cuando eso tenía pelito, había estado en los hippies, siempre han habido modas. Se me llenó de basura, y esa noche con un lechón de queroseno y una tijera de mi mamá a remendar, me cortaron, porque yo quería que al otro día me naciera el día siendo otro. Esto no es ilusión óptica, ni es fiebre. Una fiebre dura 45 años, que voy a cumplir. Lo mata a uno ligero, amén. Es cristianismo, el cristianismo es real, jóvenes que me oyen, se vive, se siente. Alabado el nombre de Jesús, dele gloria al que vive. Aleluya. Yo determiné serle fiel al Señor. Era loco, parlanchín, hablantinoso, y cambié de opinión en mi concepto. Empecé a ver las muchachas con concepto de dignidad y de respeto, no como cosas ni como objetos. Y ese concepto permanece en mí. Eso lo hice yo dentro. Y el Dios del cielo me ayudó. Yo no esperé que el Señor quítame el vicio, porque hay un hermano, ore para que Dios me quite el vicio del cigarrillo y con el paquetado en el bolsillo. No, eso es una hipocresía. Dios no va a venir, manda a un ángel a quitárselo. Es usted que tiene que dejarlos. Hermano, ore. Decía uno, es que a mí las muchachas no me dejan servir al Señor. Y era un viejo como de 80 años. Mi esposa lo invitó allá en Medellín. Era taxista y agarraba el viejito en el taxi. Ella le dijo, tenemos una convención aquí en la Plaza de la Macarena, lo invitamos a entregar su vida a Cristo. ¿Usted ha oído el evangelio? Sí. Y me gusta esa religión, pero yo no puedo, porque a mí las muchachas no me dejan. Y mi esposa se estiró y me dijo, a mirar la cara de esta, ciano, arrugadito, yo temblorosito, con Parkinson y con todo lo que... Y es que las muchachas no lo dejan. Mire cómo el diablo lo tenía, y hermano, terrible. Entonces, hablemos de eso, porque es importante saber que nosotros nos identificamos como pentecostales, con la vida, oiga, que ahora se ha desdibujado. El pentecostalismo se volvió mero ruido. Sí, señor. Y entusiasmo y grite, dígale al que está al lado, serás millonario. Sí, se ve una hoja y pegan los silbidos. Eso lo llaman algunos pentecostales. El genuino pentecostalismo cambia y transforma a la gente. Alabanzas al nombre del Señor. Este movimiento empezó, oigan bien, en Puerto Rico. Puerto Rico, hay un sector que no recuerdo ahora su nombre. Allí está la iglesia, Cantagallo, ahora que me acuerdo ya. Ahí está la iglesia del pastor Rubén Concepción.
En ese sector, los papás de él y los suegros, que yo los conocí ambos, de la hermana Magali, nos dicen ellos eran fruto del Pentecostés del 1940. Ellos dicen, toda esta comarca, toda, eso se fue yendo una ola así. Era casas y familias por semana que se convertían, poblados y todo. Dijo, todo este sector, y ahí están las evidencias, una cantidad de iglesias, muchas de ellas vacías, ya. Pero fue un despertar, dice, aquí se acabaron los ladrones, el adulterio, el asesinato, el robo, el crimen, todo eso se quitó cuando llegó Pentecostés. Y yo alcancé a oír parte de eso porque conocí personas de ellas. Había una abuelita, hermano, ya partió a la presencia del Señor. Ella fue joven en esa época y ella me decía, aquí en Puerto Rico levantó Dios una mujer, llamó Matilde Ortiz de Román. Esta mujer, dice, en ella operaban los 9 dones del Espíritu Santo. Ella se quedaba viendo a una persona y la persona empezaba a llorar y ella empezaba a decirle lo que había en el corazón de ella. Y empezaba a orar. Ella salía por las calles y oraba por los enfermos. Te hicieron esta brujería, te hicieron este mal, tienes esto en tu cuerpo, pero Cristo te sana ahora. Y ponía mano y la gente caía. Esa mujer se paraba a predicar, la llamaron la madre del ministerio pentecostal en Puerto Rico. Y en ese ambiente nació el movimiento misionero mundial. Esta obra ha soportado y soportará, por eso ese coro, que ruja el enemigo, que haga lo que, amén. Pero Dios nos ha ayudado. Mire las fotos que me llegaron ayer, hermano, de decenas de bautismos en Venezuela, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Las iglesias creciendo en medio de la pandemia. El descuidado y apático, por allá ya ha llevado a algunos hasta en adulterio ya. Pero el que viene a Dios como ustedes, alabados al Señor. Por eso en esta hora, mis amados, yo quiero que usted evalúe bien lo que está creyendo a la luz de lo que les he comentado. Esta vertiente existe, usted se puede encontrar con algunos de ellos y tal vez forcen algún texto para hacerle ver que es así. Pero también existe la nuestra y como pentecostales enfatizamos oigan bien, la sanidad divina, el bautismo en el Espíritu, las lenguas espirituales. Amén. La sanidad, el llamamiento divino. Todavía creemos que Dios llama personas al santo ministerio. Que no es tanto la preparación que un instituto haga, que haga una enseñanza, una escuela bíblica o teológica, que prima sobre eso el llamamiento divino. Creemos en la santidad interna y externa. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Creemos que el cristianismo hay que demostrarlo tanto en lo interno como en lo externo. Amén, hermanos. Esto es la vertiente que nos identifica a nosotros. Dentro de 8 días, si Dios es su voluntad, continuaremos viendo las otras 2 palabras. Por hoy me he referido, oigan bien, a la predestinación y a la elección. Amén. Nos faltan 2 todavía de parte de Dios y nos quedan 2 que es la respuesta nuestra, que se las anticipo, es la fe y el arrepentimiento. Esa es la parte humana. Por eso en esta hora yo quiero invitarles a estar de pie porque ya el tiempo ha avanzado. Gloria al nombre del Señor. Vamos a bendecir a nuestro Dios, vamos a darle gracias. Pero como hoy tenemos visitas, yo no puedo. Esta mañana oré por 2 hermanas, ya algo abuelas ellas de allí de Lagos. Pedí para ellas que Dios las ayude porque hay una que tiene una serie de situaciones, hermano. Ese llanto de ella es una carga que lleva esta varona que Dios quiere ayudarla. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero en esta hora, y antes de orar más bien, invitar a alguien en esta reunión. Estamos ya cerrando el segundo culto de esta mañana y quiero decirle a alguien que me esté oyendo allá o aquí. Si ustedes jóvenes que han venido, personas que me acompañan, quisieran entregar su vida a Cristo, abrir su corazón como lo dijeron allá en Pentecostés, ¿qué haremos? Usted ha estudiado que Dios conmigo en esta hora, Dios ha querido y ha diseñado un plan. ¿Qué va a hacer con ese proyecto? ¿Lo va a dejar pasar o va a entrar en él? Si lo hace en esta hora, Dios le va a bendecir y será parte de la iglesia de Jesucristo, la llamada, la elegida. Oramos, levante sus manos al Señor, dele gloria. Padre, muchas gracias, amadísimo Dios. Mi alma bendice y exalta tu glorioso nombre. Señor, a semejanza de Daniel, que estaba estudiando tu palabra y descubrió ese gran tesoro, esa semana 70 que tú le revelaste. Señor, yo te bendigo por descubrir estas grandes verdades que tu palabra enseña. Este plan divinamente trazado, aleluya, y magistralmente realizado a nuestro favor. Eso nos permite hoy adorarte, bendecirte, estar en tu
tu casa, exaltarte. Por eso, Señor, mira cuántas vidas lo hacemos con gozo, con alegría. Cuántos otros no han dimensionado la magnitud de esta salvación tan grande. Señor, allá en casa donde me están acompañando este grupo, aquí también, Señor, yo te pido que toque las vidas, que entiendan que tu obra es grande y portentosa, que no fue un caso, Señor, aislado ni particular, que es la obra más grande que tú, oh Dios, hiciste a nuestro favor, amado Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por alguien esta tarde.